Era la mañana del 2 de julio de 1937, bajo el calor sofocante y la humedad opresiva de la Nueva Guinea. Una figura esbelta, de pelo corto y actitud decidida, se preparaba para abordar su avión. Su nombre era Amelia Earhart. Su nave, el Electra 10E, había sido modificado más allá de sus límites para este propósito. Su objetivo en ser la primera mujer en completar una circunnavegación del globo terráqueo por la ruta más larga, a lo largo del Ecuador, con su experimentado navegador, Fred Noonan, despegó hacia el vasto e implacable Océano Pacífico, iniciando la etapa más peligrosa de su viaje. Horas después, en algún lugar sobre esa extensión infinita de agua, su señal de radio se desvaneció. Amelia Earhart se convirtió no solo en una pionera y una leyenda, sino en la protagonista de uno de los mayores enigmas de la historia de la aviación. Un misterio que aún hoy, en la era del GPS, sigue desafiando a la ciencia y la historia. Amelia Earhart no era una simple piloto, era una fuerza de la naturaleza, una mujer que con su audacia y su moda andrógina se había convertido en un símbolo global de la emancipación femenina y la posibilidad humana. Había roto récords de altura, de velocidad y, sobre todo, la barrera de que una mujer no podía competir con los mejores pilotos varones. Su primer intento de circunnavegación, meses antes, había terminado en un accidente en Hawái, pero su determinación era inquebrantable. Ella eligió esta ruta ecuatorial, con sus riesgos y sus recompensas, para dejar una marca imborrable. Era una misión de exploración, pero también, y fundamentalmente, una misión para el alma humana. El Electra 10 era la joya de la corona de Lockheed en ese momento, pero para este viaje se convirtió en una bomba de tiempo voladora. Era un bimotor robusto, pero modificado al extremo, con enormes tanques de combustible adicionales que ocupaban toda la cabina. Era una máquina diseñada para la resistencia, no para la comodidad o la seguridad. Su compañero de viaje fue Fred Noonan, un veterano de la aviación naval con fama de ser uno de los mejores navegadores celestes del mundo. Su talento para calcular la posición de una nave, basándose en las estrellas y el sol, era legendario. Una habilidad vital en una época donde los instrumentos electrónicos de largo alcance eran rudimentarios. El viaje ya había cubierto más de 2/3 de la distancia global, pero la fase que seguía era, con diferencia, la más peligrosa aún, tramo brutal, de 2.556 mil, la sobre el vasto océano abierto. Su destino era la diminuta isla Howland, un pequeño y deshabitado atolón de coral en medio de la nada, con una pista de aterrizaje construida apresuradamente por el gobierno de Han Hu-han. La navegación en ese tramo dependía completamente de la precisión de Noonan y de la radio de Amelia, un sistema que era notoriamente poco fiable y que sería su némesis. Para ayudar en la localización, el guardacostas USCGS Itasca fue anclado cerca de Howland. Su misión era emitir señales de radio Morse para guiar al Electra hasta la isla. Pero las complejidades de la comunicación en 1937 eran inmensas. La radio de Amelia, con su identificador KH-AQQ, funcionaba en frecuencias limitadas, sufriendo interferencias estáticas. Las señales homing del Itasca eran difíciles de sintonizar, y el margen de error era de kilómetros. La vida o muerte de Amelia Earhart dependía de una comunicación perfecta en un mundo donde la perfección técnica simplemente no existía. A medida que las horas pasaban, las transmisiones de Earhart se hicieron más intermitentes y desesperadas. Eran las 7 de la mañana, hora de Howland. Los informes de Amelia eran confusos en nubes espesas, cielos nublados y, lo más preocupante, niveles de combustible críticos. La radio del Itasca podía oír a Amelia, pero el equipo de Amelia parecía no poder captar las señales claras del barco. Era una lucha de un solo sentido. Ella reportó: estamos en la línea de posición, pero no podemos ver la isla. El combustible se está acabando. La última transmisión que pudo ser descifrada coherentemente se convirtió en el epitafio del vuelo. Estamos en la línea 157 estamos corriendo de norte a sur en este mensaje. Lleno de angustia, indicaba que Earhart y Noonan estaban a una distancia considerable, volando paralelos a la línea de posición de la isla Howland, pero no podían verla. Estaban tan cerca, pero la visibilidad era nula.
El silencio que siguió fue atronador. El Itasca intentó desesperadamente contactarla, gritando en la radio por horas. El único sonido que regresaba era la estática del Pacífico. La respuesta de Estados Unidos fue inmediata y masiva. El gobierno de Roosevelt lanzó la búsqueda más costosa y exhaustiva en la historia naval. Hasta esa fecha, 9 barcos de guerra y 66 aviones peinaron miles de kilómetros cuadrados del Pacífico. La búsqueda duró semanas. El resultado fue un fracaso absoluto. Ni restos del avión, ni cuerpos, ni balsas salvavidas. El Electra 10E y sus 2 ocupantes se habían desvanecido por completo, abriendo la puerta a una infinidad de teorías. El vacío de información se llenó rápidamente de especulación. La teoría japonesa se convirtió en la más popular y controvertida. Hipótesis Earhart y Noonan se quedaron sin combustible. Aterrizaron de emergencia en una isla controlada por Japón, como Saipán o las Islas Marshall, fueron capturados y ejecutados bajo la sospecha de espionaje. La razón de esta creencia en Japón estaba en un período de intensa militarización pre-Segunda Guerra Mundial, y un avión estadounidense sobrevolando sus territorios prohibidos habría sido visto como una amenaza militar. Algunos testimonios de isleños y fotos ambiguas de prisioneros occidentales alimentaron el fuego de la conspiración. Esto condujo directamente a la teoría del encubrimiento de Eun. Sí, Earhart y Noonan estaban de hecho en una misión secreta de reconocimiento para el gobierno estadounidense, espiando las fortificaciones japonesas en el Pacífico. Su captura habría sido un desastre diplomático. Por lo tanto, argumentan los teóricos, el gobierno habría encubierto la verdad de su misión y su destino para evitar un incidente internacional. En el contexto de las crecientes tensiones entre Eun y Japón, la historia del accidente de aviación era mucho más conveniente que la verdad de una misión de espionaje fallida. También surgieron teorías más extravagantes, como la de Irene Kriegmiel Bollum, una banquera que, según un libro de los años 70, era Amelia Earhart, viviendo bajo una identidad secreta tras ser liberada de Japón. Si bien esta teoría fue refutada de plano por la propia Bollum, su valor radica en una cosa que demuestra el poder del enigma. Cuando un misterio es tan grande, la necesidad humana de encontrar una respuesta, incluso una respuesta novelesca, supera la lógica. La explicación más verosímil y respaldada por la ciencia apunta a la teoría de Nikumaroro, entonces conocida como Garner Island. Hipótesis: el avión, incapaz de encontrar Howland, se desvió 350 millas al sureste y aterrizó de emergencia sobre un arrecife de coral plano que rodea el atolón deshabitado de Nikumaroro. Los restos del avión habrían sido arrastrados por la marea, y Earhart y Noonan se convirtieron en náufragos. El Grupo Internacional para la Recuperación de Aviones Históricos TIG, HARA, dedicado décadas y docenas de expediciones a esta isla. Sus hallazgos son la evidencia más sólida de la supervivencia y la muerte de Amelia en la isla. Encontraron fragmentos de metal que coinciden con el Electra, un espejo de tocador de mujer de los años 30 y, lo más importante, fragmentos de huesos. Estos huesos, aunque parciales, fueron analizados por científicos forenses, quienes determinaron que coinciden con la altura, el sexo y el origen étnico de Amelia Earhart. Además, se han registrado señales de radio de socorro intermitentes, captadas por radioaficionados estadounidenses días después de la desaparición, que parecían provenir de Nikumaroro. El caso pasó de ser un misterio de aviación a un caso forense. El misterio de Amelia Earhart es un espejo de nuestra fascinación por lo imposible. Fue una pionera, una visionaria, y su desaparición sigue siendo el enigma central de la aviación. Hoy, la ciencia forense, la arqueología submarina y la genealogía están acorralando la verdad. Más allá de las fantasías de espionaje, la teoría de Nikumaroro ofrece una explicación brutal, pero profundamente humana. El heroísmo que terminó en el olvido, luchando por la supervivencia en un atolón remoto. Pero la prueba definitiva, los restos del Electra, o la confirmación irrefutable de sus restos, aún espera, y hasta entonces Amelia Earhart seguirá volando en la imaginación colectiva, una eterna exploradora perdida en las vastas extensiones del Pacífico. Si te ha cautivado este misterio que desafía el tiempo, no olvides suscribirte a Crónica Forense para seguir desvelando los enigmas de la historia.